aristocrático, elegante, la cultura, el arte o la cultura de masa, la televisión, los periódicos, las radios, y más abajo viene el arte huachaca, casi al final. Es una expresión que usamos en Chile. Bacán es una expresión que hemos tomado de Argentina, que la usan los jóvenes y significa excelente. Loquillo, enamorado, memorión, tiene 98 años y es enamorado con unas muchachas jóvenes de 45 y 50 que lo van a visitar. Entonces, en los estudios literarios recientes se habla mucho de la sátira menipea, que fue un tipo de literatura que comenzó como en el siglo II antes de Cristo y que duró hasta el Renacimiento. Pero no se había identificado, no se la conocía bien, entonces él hace sátira menipea. Esto es un género donde hay risa y llanto, donde hay cultura y lo popular, donde está lo trágico y lo cómico, donde está lo filosófico y la observación cotidiana, todo sumado en algo que no es contradictorio, pero parece serlo. El título de esta conversación es Parra al Nobel, que es algo que los jóvenes escriben en las paredes en Chile, ¿verdad? Con plumones, con tiza, escriben Parra al Nobel porque les enseñan la poesía de Parra en el colegio y piensan que Parra debería recibir el premio Nobel. Ahora, mi juego esta noche es que yo no voy a decir por qué Parra debería recibir el premio Nobel. Vengo diciendo todo esto, cada uno de ustedes debe sacar su conclusión, ¿verdad? Yo creo que Carlos Fuentes debería haber recibido el premio Nobel de Literatura, por cierto. Yo, si hubiera sido mexicano, yo habría puesto Fuentes al Nobel en las calles, como grafitis. Pero mis argumentos están implícitos, de alguna manera, en lo que voy diciendo. Tenemos el libro Elefante. ¿Hasta cuándo siguen fregando la cachimba? Fregar la cachimba significa molestar. Una cachimba es una pipa. Y las pipas cada cierto tiempo hay que fregarlas, hay que limpiarlas. Entonces, ¿hasta cuándo siguen molestando? Abajo dice, yo no soy ni derechista ni izquierdista. Él siempre ha dicho que él no es ni de izquierda ni de derecha. Yo simplemente rompo con todo. Él es un híbrido, ¿verdad? Hubo un argentino que estuvo exiliado y está exiliado aquí en Ciudad de México, Néstor García Canclini, que desarrolló una teoría sobre la cultura latinoamericana, que toda la cultura latinoamericana es híbrida, una mezcla de lo indígena, mezcla de lo europeo, mezcla de lo español, mezcla de lo norteamericano, todo esto junto va cambiando en cada ciudad. La hibridez latinoamericana es diferente en Quito, diferente en Guadalajara, distinta en La Paz, distinta en Buenos Aires. Entonces, lo que también ha hecho Parra es un híbrido, ¿verdad? Él piensa científicamente, él es un científico duro, ¿verdad? Pero también hace poesía, tiene elementos marxistas, pero también tiene elementos psicoanalíticos de Freud, tiene elementos contra la religión y a favor de la religión. Y eso lo llamo yo, como en Chile decimos, un combinado. Un combinado es un trago en un vaso largo como este, donde pone uno un poco de pisco, en el caso nuestro, o de ron, o de tequila, y el resto bebida, refresco, Coca-Cola, Sprite, algo. Entonces, un combinado es simplemente bebida gaseosa con algún licor, con un poquito de licor más fuerte. Un combinado. Él hizo combinaciones, mezcló, logró creación genuina mediante la mezcla.
¿Cómo se llama? Chistes para desorientar a la poesía o policía, le ponen las dos palabras. Creo en un más allá donde se cumplen todos los ideales, amistad, igualdad, fraternidad, excepción hecha de la libertad. Esa no se consigue en ninguna parte. Somos esclavos por naturaleza. O sea, lo más difícil de todo es la libertad. Este es un artefacto, ¿verdad? Un bulbo, no sé cómo llaman a eso, bulbo o ampolleta, un foco que se ha roto, ¿verdad? Y entonces quedan los filamentos interiores y eso parece un insecto, el insecto de Edison. La antipoesía combina los extremos, lo racional pensado, analizado y lo sensible. Toma lo crítico y lo sarcástico, la palabra propia y la palabra ajena, la oralidad de la escritura, aspectos dramáticos y aspectos narrativos. En fin, la idea central es que todas aquellas cosas que aparecen como polos y que son aparentemente contradicciones, están ambas en la poesía de Nicanor. Y lo que importa entender es que Nicanor no cree en la contradicción, no cree que la contradicción sea negativa, sino que piensa más bien que la vida completa es una contradicción, siempre, y que estar vivo es contradecirse. El mundo es lo que es, y no lo que un hijo de puta llamado Einstein dice que es. Un homenaje a Einstein, una parodia a Einstein, ¿verdad? Einstein, que era un hombre, digamos, de gran capacidad de abstracción, pero al mismo tiempo con un pensamiento utópico social. Sátira menipea, la mezcla de todo esto, confluencia de géneros literarios, la suma de distintas voces, porque no hay una sola voz. En Neruda, en la poesía de Neruda, hay una sola voz. Desde que comenzó a escribir en 1915 hasta el 73, siempre está lo mismo, ¿verdad? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. El mismo tono, la misma tonalidad. En cambio, en Parra son distintos los sujetos que hablan, una multiplicidad de voces. No hay un solo sujeto, hay múltiples sujetos. Y eso es posmoderno y radicalmente distinto a Neruda. Y yo creo que Parra tuvo que pensar muchísimo, crear mucho para lograr hacer lo que hizo frente a la montaña que tenía al frente, que era la poesía extraordinaria de Neruda. Voces distintas, tonos diversos, doble sentido. La ironía ladina es la ironía del campesino chileno, ladino. Y la cara de palo, o el cara de palo. Llamamos el cara de palo a alguien que cuando nadie está mirando, la persona toma un poquito de algo, sin que nadie se dé cuenta, y luego le preguntan, ¿usted tomó algo? No, yo no tomé nada. No tomé esa cara mía, no tomé nada. Eso es la cara de palo, un mentiroso, ¿verdad?, que oculta las cosas. Él también juega con ese rol. Comenzó a escribir poemas ecológicos o poemas, ecopoemas, ¿verdad? El capitalismo está condenado a la pena capital. Hay un juego de palabras bonito. Crímenes ecológicos, destruir los mares, destruir los bosques, aniquilar los ríos, matar los lagos. Eso no es nada, eso es un drama tremendo. Matar a una persona es naturalmente fuerte, pero matar la naturaleza, eso lo hemos hecho todos, ¿verdad? El ser humano, a través
la búsqueda de la felicidad material, ha cometido crímenes ecológicos, y el socialismo no lo ha resuelto. El socialismo también tiene desechos nucleares, también ha contaminado los ríos, también ha deshumanizado a la gente. Pero el socialismo burocrático, en lugar de burocrático, le ponen como de burro, ¿verdad? Burocrático. No lo hace nada de peor tampoco. Esto es una exposición que hizo hace unos 5 o 6 años, que fue muy mencionada. Fue en el Centro Cultural La Moneda, que está inmediatamente al lado del Palacio de Gobierno. Esto es como si fuera en una exposición hecha al aire libre en el Zócalo, en el DF. Y allí él puso a todos los presidentes. Estaban todos ellos ahorcados, todos condenados, ¿verdad? Ninguno de ellos había hecho nada bueno a favor de Chile. E incluso puso a Pinochet, quien no era presidente legalmente, ¿verdad? Era un dictador que se autonombró presidente. Presidentes son los que son elegidos por las mayorías a través de votos válidamente emitidos. Entonces, está por ahí colgando Ricardo Lagos, fue antes de Michelle Bachelet, en los tiempos de Ricardo Lagos. Otra vez aquí apunto a la combinación de cosas, ¿verdad? Aproveché cada vez que podía poner estas palabras para dar el sentido de la gran mezcla. No lo voy a leer porque es largo y me duele la garganta. Eso es antipoético, ¿cierto? Que alguien diga, no lo leo porque me duele la garganta. Es la vida cotidiana que ingresa a la conferencia. Yo no sé de dónde habrá conseguido ese cuadro del Papa, en una cosa que se llama poesía visual, parodia de lo ritualizado. El Papa haciendo algo jugando. El Papa es de la máxima seriedad y merece, supongo, el respeto. Entonces él lo desacraliza. Parece que estuviera ahí en Isla Negra por el tipo de rocas que hay. Estaba joven y ganó ahí durante los 45 años. La poesía de Parra es un carnaval. La relación del lector con Parra es una relación de igual a igual. El autor no elogia a sus personajes, los critica. No hay un héroe. Lo que importa es reírse, gozar, experimentar una felicidad parcial a partir del chiste que se nos está siendo contado. Y que todo eso puede servir para seducir a la señorita, según piensa el grado. En los tiempos de la dictadura, los estudiantes, cuando estaban en los casinos a la hora de almuerzo, a la una, no podían cantar canciones contra la dictadura. No podían hacerlo porque las universidades estaban comandadas por los generales, los sargentos de aviación eran los directores de los departamentos, los decanos de las facultades eran coroneles, había guardias y perros, estaba todo vigilado, era un país vigilado, así era la dictadura. Entonces, había una canción de niño, una canción para los bebés, que las madres le cantan a los bebés, que es: los pollitos dicen pío, 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 porque tienen hambre, porque tienen frío. Y después sigue esto. Entonces, eso, los guardias no podían ir a pegarle a los estudiantes a las mesas que estaban ahí, digamos, comiendo un pedazo de pan, por cantar canciones de cuna, canciones que las mamás cantan, ¿verdad? Pero convirtieron una canción de cuna en una canción de protesta. Y entonces él la retoma y después da otras características.
Siguiente, por favor. Mensaje en una botella. Capitalismo bebestible. La próxima. La idea de Nicanor es, ¿verdad?, desritualizar. A él le interesa la poesía, pero también le interesa que los cambios pasen en la sociedad, en las personas. Y entonces comenzó a escribir ya no antipoemas, no en las tablillas, no en cartones, no poemas tradicionales, sino discurso de sobremesa. Un discurso sobre mesa, yo creo que ustedes también lo tienen aquí, un discurso sobre mesa es cuando primero hicieron los brindis todos, se hizo una entrada, una sopa, vino un primer plato, un plato de fondo, se tomó el postre, tomaron café, al final están tomando un bajativo, un licor para la digestión, y en ese momento entonces alguien que está un poco mareado dice, quiero hacer un discurso de sobremesa. Un discurso sobre mesa, una cosa que se hace en las reuniones familiares, en los restaurantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él comenzó a escribir. Escribió 5 largos discursos de sobremesa. A eso aludé. Y entonces, epistemología, aquí tengo varias palabrotas. Epistemología significa la manera de conocer. Parra propone que la manera de conocer es relativista, no importan los absolutos, sino que todo es relativo. Y también él se siente como un sujeto agnóstico, que no puede seguir verdades impuestas por nadie. Y un agnóstico ilustrado es un agnóstico que ha leído mucho para defender sus teorías. Y en el último nivel abajo dice, los poetas bajaron del Olimpo. Es una frase de él que hace muchos años atrás, para decir que antes había poetas como Rubén Darío, por ejemplo, de la Torre de Marfil, con lenguaje fulgurante y versos llenos de perlas y brisas marinas, ¿cierto? Y sonidos cadenciosos, pero después los poetas salieron del cenáculo y bajaron a la tierra, ¿verdad? Bajaron del Olimpo y se mezclaron con los seres humanos. Y él es un poeta que se mezcló con los seres humanos. Voy y vuelvo. ¿Verdad? Todos saben que el crucifijo, podemos hacer una sesión sobre el crucifijo, ¿cierto? El crucifijo une lo horizontal con lo vertical, es el lugar por excelencia donde un ser dio la vida por todos los demás que nos estaban traicionando, y este ser era un ser superior. Y entonces se va Jesucristo, lo han claveteado, le han pegado con la lanza, ¿verdad? Le han tirado vinagre, le han puesto la corona de espinas. ¿Y qué mensaje deja Jesucristo? Voy y vuelvo. Obviamente no he vuelto todavía, pero tocamos tan mal la última vez que no va a venir la próxima. La poesía de Neruda es la poesía de un hombre solo, que habla sobre sí mismo y lo que él piensa y lo que él cree. La poesía de Parra es una poesía en contacto con los otros hombres. Este es un poema muy ingenioso. Han de saber que Santiago está en el centro de Chile, Puerto Montt está a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces hay un tren que va de Santiago a Puerto Montt que demora 24 o 26 horas, pasando por O'Higgins, Colchagua, Linares, Talca, Concepción, Arauco, Malleco, Biobío, Curacautín, Valdivia, Osorno, Yanquihue y Puerto Montt. Pasa por todo el país, que es angosto, pero largo. Entonces, él dice,
hay que tener, se puede hacer un tren donde nadie tiene que pagar, tiene que pagar gratis. Es un tren muy largo. La máquina del tren está en Puerto Montt y el último carro está en Santiago. La persona sube cargando las maletas en el último carro. Lo único que tiene que hacer es caminar a través de todos los carros hasta llegar a la máquina que se encuentra en Puerto Montt. Y eso es lo que él escribió. Es un poema que tiene que ver con la física, con el pensamiento científico, con la relatividad. ¿Verdad? El viajero llega instantáneamente, anulando el tiempo y el espacio. El viajero llega instantáneamente a Puerto Montt en el momento mismo de abordar el último carro de Santiago. Ingenio. Este también está expuesto en Guadalajara hoy día, las 3 calaveras de Colón. Los niños pequeños, ¿verdad?, le hablan de Colón, y entonces, ¿cómo se llamaban las 3? El niño dice, las 3 calaveras. Calaveras, las 3 calaveras de la niña. No, te estoy corrigiendo, ¿verdad? Entonces, usa la equivocación infantil para poner las 3 calaveras de Colón en lugar de las 3 calaveras. Ya algo hablé de este poema, el soliloquio del individuo que contiene toda la historia humana. Este es uno muy famoso, pero también muy criticado. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Por supuesto, tiene toda la razón. Si se hubieran las dos manos juntas, el sector de izquierda y el sector de derecha, todo funcionaría fantástico. El problema es que quién está en un lado y quién está en el otro. Entonces, con Parra, la poesía se halló con la imagen. En Neruda nunca hizo un trabajo gráfico, pero aquí había imágenes. Se hizo tonada. Varios de los poemas de Nicanor son coplas y tonadas y cuecas. Se hizo graffiti, es decir, frases que se pueden escribir en las paredes. Se convirtió en un chiste porque nos reímos con los poemas. Era una confesión. Él mismo dijo que era taoísta y era oriental y que ya no creía en nada, ¿verdad?, ecológico, a favor del mar, los bosques, la atmósfera. Se rió de todo, ironizó a Dios y a la muerte. Este es otro gran poema. Tiene 50, 60 versos solamente. La gracia que tiene el poema es que todos los versos tienen la palabra imaginario. Como ustedes saben, el universo imaginario ha venido creciendo largamente, ¿verdad? Todas las películas son imaginarias, los cuadros que se pintan son imaginarios, los chistes son imaginarios, los sueños son imaginarios, las telenovelas son imaginarias, menos mal, ¿cierto? Las novelas son imaginarias, las seducciones que usan los novios para con las novias son imaginarias. Los consejos que el padre le da al hijo son imaginarios. Todo es imaginario. La vida humana está llena de elementos imaginarios. Entonces él usa esa palabra y la pone en todo. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Todo esto pasa en una casa imaginaria, con paredes imaginarias, con cuadros imaginarios y con muebles imaginarios. Todo eso está antes del poema. Lo único que importa es que vuelve a sentir ese mismo dolor
El dolor no es imaginario, no tiene la palabra imaginaria, el dolor es real. Condecoración. Toda medalla tiene dos caras. O sea, toda medalla que alguien recibe tiene dos caras, digamos. ¿Qué sabe uno si la medalla se la dieron justamente a uno con justicia? ¿A quién atropellamos cuando nos dieron la medalla a nosotros? Cuando el otro recibió la medalla, a lo mejor nosotros la merecíamos más. O sea, toda una medalla es una cosa que hay que expresar muy bien antes de recibirla. Tiene dos caras. Otras definiciones, algunas un poco más técnicas y más pesadas. La filosofía, la antipoesía como la filosofía, anula al sujeto, destruye el sentido, conmueve las significaciones, huidiza como la antimateria, como el electrón. Siempre Nicanor habla del electrón, porque el electrón, ¿verdad? Hay un núcleo y el electrón está girando alrededor del núcleo. Cuando uno le quiere tomar una fotografía, el electrón ya no está ahí, se uno tiene que mover y la cámara o lo que fuere, y el electrón es tan veloz que no se lo puede fotografiar. Ustedes nunca han visto una fotografía de un electrón, es imposible, está girando casi a la velocidad de la luz, ¿verdad? Los seres humanos somos también electrones, pero sí nos pueden sacar fotografías. El mundo está en movimiento. Esta servilleta está hecha de electrones en movimiento constante. Claro, nuestro ojo es tan imperfecto que piensa que es una materia dura o blanda que va a resistir el tiempo, pero está hecha de electrones, y entre los electrones, al igual que el sistema solar, porque el átomo es un poco como el sistema solar, ¿cierto? Todos ustedes saben eso, hay muchos espacios vacíos. Es decir, lo que prima es el vacío en un objeto. Esa idea es una idea que él ha aplicado también en la antipoesía. Carta del suicida, en una pequeña bandeja de cartón de esas que son desechables. Chao, no soporto la música ambiental. Es decir, se pega un tiro porque subió un ascensor y estaban tocando una música suavecita, así, relajante, como tocan en los centros comerciales, ¿verdad? No soporto la música ambiental. Aquí hay esto un poco hecho para mi estudiante, ¿verdad? La poesía de Parra es minimalista, que es un estilo de la música también y de los cuadros hoy día, hecha de episodios muy breves, donde entra lo conversacional, lo coloquial de cada día, y que tiene que ver con la cultura de masas, particularmente de la televisión. Al mismo tiempo hay un trabajo intertextual. Esa expresión intertextual significa que él toma ciertas frases de la tradición, como levántate y anda, y le da otro sentido. Eso se llama intertextual, tomar un texto previo y darle otro sentido. La autodemonización del sujeto. Neruda nunca hace eso. Neruda se trata a sí mismo muy bien siempre, no se ríe. En Neruda debe haber 2 poemas o 3 poemas de las 6.000 páginas